Un gusto nuevamente encontrarme con ustedes en esta ocasión para compartirles algunas ideas, algunos pensamientos, algunas acciones en torno a estas clases que voy a mantener con ustedes de manera virtual. Antes que todo, me parece bueno que juntos podamos pensar y pensarnos en torno como a palabras claves o a palabras estelares, y para eso me vino a la mente una frase de Michel Foucault que dice: a las palabras les encanta que uno las saque del ropero y las haga dar vuelta por la habitación. Esta frase nos invita a que podamos discutir, que podamos acordar, no acordar, a proponer, a dar significado en cada uno contexto a algunos conceptos que considero clave en estas clases virtuales, como son el de pensar el contexto y también ir pensando la perspectiva de la política pública, que en cada contexto uno escribe el texto de la política pública, de esa acción concreta que apunta a mejorar y a satisfacer las necesidades de la población. Cómo esto se vincula con la idea que tengamos acerca del desarrollo humano, otro término clave en estas clases virtuales, como así también algunas ideas que tienen que ver con esta mirada y esta perspectiva de algunos manifiestos internacionales que van marcando como un norte para escribir políticas que apuntan a satisfacer las necesidades de la gente, porque cuando uno piensa la política, no la piensa desde el laboratorio, sino la piensa en esta centralidad puesta en la necesidad de las personas para que ellos puedan vivir mejor y mejoren sus condiciones y se desarrollen humanamente en sus respectivos contextos. Dada esta idea inicial acerca de la política, de las políticas sociales, cómo hoy se van entramando, cómo las vamos tejiendo, creo que nos tenemos que poner ya manos a la obra y comenzar a plantearnos una pregunta esencial, como es interrogarnos acerca de lo que está pasando en el contexto hoy. Y cuando yo me pregunto qué está pasando hoy en el contexto, diría que estamos viviendo nuevos desafíos epocales, nos encontramos en una nueva época, que algunos lo llaman nuevo capitalismo, otros lo llaman posmodernidad, y así distintos nombres que cada uno y los distintos autores le van dando a esta época, pero a mí particularmente me gusta llamarlo que estamos en una nueva época que nos impacta por los cambios económicos, políticos, culturales, en definitiva, cambios que tienen que ver con lo social, que ya no podemos negar. Creo que ninguno de los que estamos presentes en esta clase podemos negar que hay cambios en lo económico, como por ejemplo en la forma de producir los bienes y servicios, cómo ha cambiado con el impacto tecnológico. Por otro lado, en lo político, cómo la estructura de las organizaciones, tanto estatales como civiles, vamos viendo que su estructura no es más la gran pirámide, sino que la horizontalidad nos va invitando a un trabajo más colaborativo, a un trabajo más de acompañamiento cuerpo a cuerpo para poder lograr nuestros objetivos, y también los cambios culturales, ¿no? Que fuertemente van impactando en nuestras vidas. Como un ejemplo clave puede ser esta clase virtual que estamos teniendo bajo otro mecanismo que ha cambiado los enfoques de cómo uno puede enseñar y desarrollar la actividad educativa. Por eso, y sintetizando, creo que estos cambios nos van poniendo a la sociedad en una discusión, como Bauman lo dice en varios de sus materiales, en que nos discutimos y nos vamos trazando como nuevos horizontes, avanzamos y también retrocedemos entre los tiempos de solidez y de fluidez que este autor claramente deja, y seguro ustedes han compartido en sus formaciones iniciales. Pero en este debate que se da en el entorno social, a mí me gusta también decir que el capitalismo no se fue. El capitalismo está, pero bajo un nuevo capitalismo que en las sociedades del conocimiento, y también aquí decirle que lo digo en plural, porque considero que hoy no hay una única gran sociedad, sino que hay sociedades que están interconectadas, donde sus identidades entran en diálogos con otras y vamos construyendo saberes, nos vamos comunicando, interconectando, y por eso la conectividad en torno al desarrollo de políticas públicas comienza a ser un desafío, comienza a ser un reto tanto de Latinoamérica como de Europa, África, y ahí vamos como construyendo distintas miradas y distintas perspectivas.
En este sentido de sociedades interconectadas y pensando en esta nueva época, me animo a enunciar como dos grandes pilares para poder pensar qué está pasando en la sociedad hoy. Este primer pilar tiene que ver con el quiebre social y un segundo pilar tiene que ver con la conmoción cultural en la cual hoy nosotros estamos inmersos. Si tuviera que referirme al primero, al quiebre social, diría como tres palabras para que comencemos a hacer circular dentro de esta aula para poder pensar, acuñando y tomando la idea de Foucault, que tienen que ver con el empobrecimiento, la desigualdad y la fragmentación. Y algunas notas de esto que vemos en nuestros escenarios, de mayor o menor grado en cada uno de los territorios, tienen que ver con que hoy persisten, que hay muchas personas que todavía tienen necesidades básicas insatisfechas. Y cuando uno habla de necesidades básicas insatisfechas, vemos que hay gente que está teniendo problemas en alimentación, hay gente que tiene problemas en el tema de la salud, problemas de personas que no tienen acceso al tema de la educación, que va como dificultando el desarrollo de sus propias capacidades. Por otro lado, veo también en el territorio grandes diferencias. Ustedes en su propia España, en su propia Europa, según los territorios de cada uno de ustedes tengan procedencia, vemos como que hay grandes diferencias entre situaciones geográficas y personas que pueden todo y aquellos que no pueden nada. Y estas son las diferencias territoriales en torno a este quiebre social que van mirando y van dando cuenta que hay lugares más empobrecidos que otros, donde la desigualdad está mayor o tiene mayor o menor presencia, donde va fragmentando la sociedad de distintas maneras que en definitiva nos traen problemas globales, contextualizados en nuestros propios territorios, y cuando uno los compara con otros países también nos encontramos con problemáticas similares, con características a veces particulares. Otra de las características tiene que ver con este abismo que existe entre los que todos pueden, que serían los ricos, y aquellos que no pueden nada. Por otro lado, aparecen como grupos muy vulnerables, y aquí me gustaría contarles, y desde una perspectiva latinoamericana, dos focos que a nosotros nos preocupan mucho en Latinoamérica. Primero es la atención de la primera infancia. Yo creo que ahí hay una mirada focalizada y una mirada muy fuerte en un sector que está muy vulnerable, sobre el cual la política pública tiene que poner no solo recursos, sino económicos, sino también el potencial humano a pensar nuevas y mejores estrategias para poder mejorar las perspectivas del desarrollo en el mediano y en el largo plazo. Pero también hay otros grupos que me preocupan y me ocupan mucho en este tiempo, que tiene que ver con la tercera edad. Cada vez más tenemos una vida más larga, pero la tercera edad no está teniendo la ocupación. No hay políticas muchas veces que estén destinadas específicamente a estos sectores. Qué bueno que ustedes en estas clases puedan pensar en cuáles son los sectores vulnerables en sus territorios, poder pensar qué se está haciendo, qué no se está haciendo, es decir, los lugares que están cubiertos y los que no están cubiertos por la política pública como tal. Por otro lado, creo que también hay una movilidad descendente. Antes, por ejemplo, si lo llevo al campo educativo, obtener un título era como un trampolín, hoy es solo un paracaídas. Esta metáfora nos ayuda a ver que lo que nosotros creíamos que rápidamente antes era una movilidad social, porque lo era, hoy esa movilidad no se da de la misma manera en la cual estamos acostumbrados. Hoy cada vez más, ustedes por los acuerdos de Bolonia, nosotros por los acuerdos de nuestros propios países de Latinoamérica, vamos teniendo y viendo que el título ya no garantiza ese trampolín, solamente es un paracaídas porque nos permite participar de la sociedad de una manera diferente, pero no nos garantiza un mejor puesto y un ascenso social directo. Por otro lado, también vemos una sociedad en movimiento, y en este tiempo también la he podido ver muy de manifiesto en la propia Europa, donde cuando el Estado se retira, la sociedad se organiza, y cuando la sociedad se organiza, estos movimientos comienzan a reclamar lo que son los derechos. Y acá tenemos muchos ejemplos en torno a ello, con el tema de los desocupados, con el tema de las cuestiones de género, y así podríamos enunciar muchísimas cuestiones más que vamos viendo que en los distintos territorios, gracias a este fenómeno global de los cambios culturales que se van dando, nos van posibilitando poder ver que la sociedad se va organizando, va reclamando por distintas vías de participación el acceso a sus derechos y a sus lugares. Por otro lado,
Me parece importante ver que van apareciendo como nuevas organizaciones. Hoy el Estado no está solo para pensar la política pública, sino que la sociedad civil también se organiza y contribuye al desarrollo de la sociedad. Y también me preocupa mucho el tema del desamparo, el desamparo que por ahí van teniendo algunos sectores, algunas cuestiones de la sociedad que me preocupa, como por ejemplo la tercera edad, como recién dije la infancia, y recientemente en mi país me preocupa mucho la juventud, cuando escucho a muchos jóvenes decir que no hay proyecto, que no hay posibilidades, como también amigos de Europa me han hecho saber que esto se percibe también en el escenario. Qué bueno que en la clase presencial podamos discutir en torno a esta temática. Por ello, creo que lo que hoy está pasando en nuestra sociedad es que nos estamos debatiendo entre habitantes y ciudadanos. Yo diría que son aquellos habitantes los que ubican un lugar en el mundo y no lo encuentran, es decir, los excluidos, con los ciudadanos que conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones y podemos participar intensamente en el desarrollo de nuestra sociedad y el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Pero también dije que un aspecto importante estaba vinculado con la conmoción cultural que hoy están causando los campos en los territorios, y digo, qué importante pensar en el auge del consumismo y ver cómo hoy el tener implica poder, y en ese tener el consumo se ha venido para quedarse y todo lo queremos ya de manera instantánea, y esto trae un cambio cultural muy fuerte en la sociedad, donde ir al mall, ir a los súper, ir a las grandes tiendas implica ya como un hábito en la ciudadanía de ciertos sectores de la población, como otros van teniendo otro auge de consumo de poder tener el televisor, de poder tener tales o cuales cuestiones. Y acá me gusta mucho recordar algo de Pepe Mujica, este presidente uruguayo, que en un determinado momento dice que en su país, por ahí en la década del 70, en la década del 80, se luchó mucho por la cuestión de los derechos para que la jornada laboral fuera de 6 horas, para que la persona tuviera más dignidad en poder construir su felicidad. Pero pasado el tiempo, las personas ahora tienen que tener 2 trabajos, por lo tanto, en vez de trabajar 8, trabajan 12, y todos corremos tras el pago de la cuotita, porque sacamos cosas con tarjeta, con esto, porque el consumo nos tiene atrapado en una sinfín de poder lograr ciertas cuestiones. Qué bueno pensar qué impacto tiene esto en el desarrollo y en la gestión de las políticas públicas. Por otro lado, la presencia que hoy tiene la televisión. Hoy la mayoría de nuestros niños, nuestros jóvenes latinoamericanos y también los adultos pasamos mucho tiempo al frente de la televisión. La televisión es algo que tenemos que revisar, que tenemos que mirar, porque también a partir de ahí se generan discursos, se van generando como condiciones para que ciertas cuestiones puedan acontecer. Para bien, para mal, según el contexto que uno lo quiera estar analizando, pero me parece que es bueno tener presente la impronta que hoy tiene la televisión en nuestras vidas, como así también la vida de conectados a internet. Creo que esto también va trayendo pautas y va trayendo trabajos. A los más viejos por ahí nos cuesta un poco más aceptar esta cuestión de todo el día conectado, pero ¿quién diría que hoy ya estamos todos instalados con nuestro celular, dando clases de manera diferente, desafiando ciertas cuestiones, porque el mundo nos va metiendo en esta lógica que nos hace consumir más estos recursos, porque han venido para quedarse y no se van a ir, por lo tanto tenemos que aprender a convivir con ellos. Pensar políticas en torno a las tecnologías de la información y la comunicación es un reto, es un desafío. Como así, para también dar una pincelada, me preocupa mucho por ahí la simetría que hoy veo entre niños y adultos, donde pareciera ser que la autoridad se está debilitando. Y doy este ejemplo y muchos más que ustedes podrán construir a partir de relaciones de distintos actores de la sociedad.